El ejercicio nos dice, para la función g, cuya gráfica se muestra en la imagen, ordene los siguientes números en orden ascendente. Explique el razonamiento. Muy bien, vamos a resolverlo. El problema nos está pidiendo ordenar de forma ascendente los números siguientes. 0, g' de menos 2, g' de 0, g' de 2 y g' de 4. Como podemos ver, en el problema nos está requiriendo evaluar la derivada de la función en diferentes valores de x. Lo primero que voy a hacer para resolver el problema es enlistar una serie de pasos que me permita llegar a la solución de dicho problema. Vamos a empezar. El primer paso que voy a dar va a ser identificar los valores de x donde el problema me está pidiendo evaluar la derivada. Entonces puedo darme cuenta que el primer valor de x donde el problema me está pidiendo el valor de la derivada es el valor de x igual a menos 2. El siguiente valor de x donde quiero evaluar la derivada es en x igual a 0. Y así sucesivamente. Entonces, claramente el tercer valor de x es en x igual a 2 y el cuarto valor de x es en x igual a 4. De acuerdo. Siguiente paso. El siguiente paso va a ser identificar los pares ordenados asociados a estos valores de x, pero correspondientes en la gráfica de la función y igual a g de x. Eso va a ser muy importante para identificar dónde es que debo estimar el valor de la derivada. Bueno, el primer valor o el primer par ordenado asociado al valor de x igual a menos 2 es un punto arriba de x igual a menos 2, pero sobre la curva rosa. Ese punto es este. Podemos identificar con claridad que ese punto tiene coordenada x igual a menos 2 y coordenada y igual a 0. Este va a ser el primer par ordenado. El siguiente punto que quiero identificar correspondiente al valor de x igual a 0, pero sobre la curva de la gráfica, es este. Podemos identificar que ese punto tiene coordenadas 0,0. El siguiente punto que quiero identificar, el siguiente par ordenado correspondiente al valor de x igual a 2, pero sobre la curva de la gráfica, es este. Podemos identificar con claridad que ese punto tiene coordenadas 2,0. Y el último par ordenado correspondiente al valor de x igual a 4 sobre la gráfica es justamente el punto que está sobre la curva, pero arriba del punto igual a 4, x igual a 4, que es este. Podemos identificar que ese punto tiene coordenada x igual a 4 y la coordenada y no la sabemos, es una cierta altura. Realmente no me interesa tanto saber cuánto vale la altura, simplemente la voy a denotar como el valor de la función evaluada en 4. Entonces este punto tendrá coordenadas 4, el valor de la función evaluada en 4, cualquier valor que este sea. Muy bien, ya identificamos los pares ordenados asociados a los valores de x donde quiero evaluar la derivada. El siguiente paso será dibujar las rectas tangentes a la curva en cada uno de los puntos especificados. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos de la definición gráfica de la recta tangente, recordemos que la pendiente de la recta tangente es justamente el valor de la derivada en el punto donde estoy dibujando la pendiente. Entonces el paso número 3 será dibujar rectas tangentes en cada punto. Una vez que haya dibujado rectas tangentes en cada punto, voy a estimar su inclinación. Nuevamente recordamos que la interpretación gráfica de la derivada es el valor de la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Dicho de otra manera, el valor de la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Y esto está asociado con su inclinación. Recordemos que la pendiente de una recta no es otra cosa más que la tangente del ángulo. Entonces, si yo logro identificar el ángulo de inclinación de cada recta tangente con esta formulita, podré calcular la pendiente y ese valor será igual al valor de la derivada en ese punto. Una vez que haya estimado estos valores, el siguiente paso va a ser ordenar los valores de las derivadas
en orden ascendente. Y con esto terminaré mi problema. Perfecto. Entonces voy a utilizar una herramienta que me permita dibujar las rectas tangentes a cada curva, a la curva en cada punto, y que me permita estimar el ángulo de inclinación. Perfecto, vamos a hacerlo. La herramienta que me permite hacer el trazo de la recta tangente y estimar el ángulo de inclinación de dicha recta que voy a utilizar es PowerPoint. Se fijan, acá tenemos una herramienta de regla y la herramienta de regla me permite trazar una recta, pero además me da la inclinación de dicha recta. Entonces voy a tomar esta herramienta de regla y vamos a colocar la regla en el punto donde quiero estimar la pendiente de la recta tangente. Recordemos que la definición de la recta tangente es la recta que corta la curva en un solo punto. Aquí la pongo prácticamente rozando la curva en ese punto y dibujo la primera recta tangente. Esta será la primera recta tangente. Vamos a anotar el primer ángulo como un ángulo de 61 grados, como lo marca la regla. Y voy a repetir este procedimiento para cada uno de los puntos. Tomo ahora la regla, la giro para poder tener la inclinación adecuada a la curva, tangente a la curva en este punto, y dibujo la segunda recta tangente. Podemos ver que en este caso la inclinación me marca 49 grados, pero en este caso los 49 grados son negativos. ¿Por qué? Porque la recta está inclinada hacia el lado izquierdo. Repito mi procedimiento para el siguiente punto. Vamos a poner la recta rozando a la curva en este punto y vamos a notar su ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación de la tercera recta es de 47 grados positivos. Y por último, repetimos el procedimiento, pero para el siguiente punto, y podemos ver que este ángulo de inclinación es aproximadamente de 23 grados. Entonces tengo acá ya todas las rectas tangentes dibujadas y tengo ya estimado los ángulos de inclinación de cada recta. Lo que sigue es utilizar esta información para calcular las pendientes de las rectas y por lo tanto el valor de la derivada en cada uno de los puntos. Vamos a hacerlo. Perfecto. Utilizando esta expresión que tengo acá, que la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente y por lo tanto el ángulo, voy a calcular la derivada en cada uno de los puntos y vamos a empezar con el primer punto. En el punto x igual a -2. Bueno, el valor de la derivada en -2 será la pendiente de esta recta tangente, de la primera recta tangente, y será la tangente del primer ángulo, que es de 61 grados. De la misma manera, en el segundo punto, en x2 igual a 0, la derivada evaluada en 0 será la pendiente de la segunda recta tangente, es decir, la tangente de -49 grados. En x3 igual a 2, la derivada de la función en este punto será la pendiente de la tercera recta tangente, la tangente de 47 grados. Y en el último punto, en x igual a 4, la derivada evaluada en 4 será la pendiente de la cuarta recta tangente. Y este ángulo nos dio 23 grados, por lo tanto tendré que poner acá la tangente de 23 grados. Pues ahora nos resta evaluar los valores de estas tangentes con mi calculadora. Recordemos hacerlo en grados porque los ángulos que estamos midiendo están en esas unidades. Vamos a hacer la evaluación en grados. Bien, ya hicimos la evaluación de las tangentes respectivas y puedo darme cuenta que los valores están aquí y que el valor más grande es el valor del 1.8 asociado a la derivada en -2. El siguiente valor más grande es el valor de la derivada en 2, que es 1.7. El siguiente valor más grande es el valor de la derivada en 4 y el último valor, el más pequeño, es el valor de la derivada evaluada en 0. Por lo tanto, puedo ya ahora ordenar esos números en orden ascendente. El valor más grande es el valor de la derivada evaluada en -2, seguido del valor de la derivada evaluada en 2, seguido del valor de la derivada evaluada en 4 y por último el valor de la derivada evaluada en 0. En matemáticas tenemos un símbolo para indicar que un número es mayor que otro, y es el símbolo de mayor que. Entonces puedo indicar que la derivada evaluada en 2 es mayor que la derivada evaluada en 2, el valor de la derivada evaluada en 2 es mayor que el valor de la derivada en 4, y el valor de la derivada en 4 es mayor que el valor de la derivada en 0, terminando así con mi problema. Lo último que voy a hacer es dar una interpretación gráfica un poquito más rápida de este análisis. Puedo ver, por ejemplo, que la primera recta tangente, la recta tangente a la curva del punto x igual a -2, es una recta que tiene inclinación positiva y está muy inclinada. El siguiente valor
En orden ascendente sería el valor de la derivada evaluada en 2, porque esa recta tangente también tiene inclinación positiva, pero está menos inclinada que la primera. Puedo darme cuenta que el valor de la derivada en 3, en el punto 4, perdón, es el siguiente valor. ¿Por qué? Porque esa recta tiene también inclinación positiva, pero menos inclinada que la tercera. Y el último valor, el valor más pequeño, sería el valor de la derivada evaluado en 0, porque es el único valor cuya pendiente es negativa, dada que la recta tiene una inclinación hacia la izquierda. Bueno, con eso terminamos este problema, pero espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda, contáctenme, por favor.